potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a estar viendo como que las cuestiones un poco más generales, la terminología general de lo que son las series de potencia. Entonces, si nosotros tenemos una serie de potencia en x menos a, ¿sí? O sea, la vamos a desarrollar alrededor de este valor. Esta serie de potencias se va a escribir de la siguiente forma. Vamos a tener la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de algún coeficiente constante Cn por x menos a elevado a una potencia n, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, es esto que acabo de expresar aquí, ¿cómo lo voy a representar o qué es lo que me está representando? Bueno, para los que no sepan, este símbolo de aquí pues me representa una sumatoria, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer o lo que representa esta serie pues es precisamente una suma de distintos términos. Estos términos van a estar dados por esta forma, en donde nosotros vamos a ir evaluando los valores de n desde el 0 hasta el infinito de uno en uno, a menos de que me indique lo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el primer valor de n pues va a ser el 0, luego el segundo valor va a ser el 1 y así sucesivamente, ¿sí? En la sumatoria, esto representa el límite inferior y este representa el límite superior. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues lo que tenemos en las series de potencias es una serie infinita. Quiere decir que vamos a tener infinito el número de términos, ¿sí? La idea es nosotros poder más o menos visualizar cómo son los términos de esta serie. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a desarrollar esta sumatoria, pues lo que tengo que hacer es a esta forma que tengo yo aquí, ¿sí? De una función, le voy a ir asignando los valores de n. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 0, pues lo que tenemos es un coeficiente c subíndice 0 por x menos a la 0, más. Cuando n vale 1, que sería el siguiente valor, pues vamos a tener un coeficiente c subíndice 1 por x menos a la 1, ¿sí? Más. Cuando n vale 2, pues tenemos un coeficiente c subíndice 2 por x menos a al cuadrado, ¿ok? Y entonces así sucesivamente es como vamos a ir nosotros desarrollando esta serie. Si nosotros simplificamos un poquito aquí, pues tendríamos C0 más C1 por x menos a más C2 por x menos a al cuadrado. Si le damos otro valor, pues sería C3 por x menos a al cubo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como esta es una serie infinita, pues aquí los términos que nosotros podríamos generar serían términos infinitos, ¿no? Pero así van de uno en uno. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta en cómo se representa una serie? ¿O una sumatoria más bien? No. No, maestra. Bien. Entonces, déjenme volver a escribir aquí la representación de la serie. N igual a 0 a infinito, Cn x menos a la n. Cuando nosotros tenemos una serie de esta forma, ¿sí? Se dice que esta es una serie de potencias, porque ya dijimos que está elevado a una potencia, que está centrada en A, ¿sí? Entonces, el valor de aquí, el que se está restando de la variable X, ¿sí? Es una serie de potencias que está centrada en este valor. Por ejemplo, si yo escribo esta serie, n igual a 0 hasta infinito de x más 1 a la n, pues es una serie que está centrada en menos 1, ¿sí? Fíjense cómo aquí este signo pues cambia y luego a pues es el valor constante que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en esta parte que vamos a estar nosotros estudiando, nos vamos a estar enfocando principalmente en las series de potencias que están centradas en cero. En otras palabras, pues van a ser series, por ejemplo, de este tipo. Perdón. De n0 hasta infinito. Y por ejemplo, en esta que acabo de escribir aquí, el coeficiente Cn, pues es un 1, ¿sí? O sea, siempre es un 1.
Pero, por ejemplo, en esta otra podríamos tener otro tipo de coeficiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el coeficiente pues corresponde a 2 a la n menos 1, que al final es una constante, pero fíjense que aquí la variable, muchachos, pues se le está restando un 0, ¿sí? Porque la a no aparece. Entonces, en este caso tenemos una serie que está centrada en 0, ¿ok? Entonces, pues es más o menos en estas series en las que nos vamos a estar basando. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos esta serie de aquí, tendríamos 2 a la 0 menos 1 por x a la 0, más 2 a la 1 menos 1 por x a la 1, más 2 a la 2 menos 1 por x al cuadrado, y así sucesivamente. Esto sería entonces, aquí me equivoqué, perdón. Tenía que, bueno, lo voy a dejar así para ya no tener que corregir todo. Esto sería entonces, por ejemplo, 2 a la menos 1, x a la 0 pues es 1, más 2 a la 0 es 1, por x a la 1 es x, más 2 por x al cuadrado y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, depende de la forma que nosotros tengamos de la función que queremos nosotros expandir en forma de una serie y dependiendo de los límites que obtengamos aquí en la sumatoria, pues van a ser los valores que le asignemos para desarrollar nosotros la serie. ¿Ok? Ahora, hay algunos conceptos importantes que tenemos que conocer acerca de las series. El primero de ellas es la convergencia. Convergencia. ¿Sí? ¿Qué significa la convergencia? Bueno, como tenemos una serie que es infinita, ¿sí? Quiere decir que tenemos infinitos valores que podemos ir nosotros, o infinitos términos más bien que nosotros podemos desarrollar de nuestra serie. La convergencia quiere decir que toda la suma de todos los términos que nosotros podamos expander, ¿sí? O sea, por ejemplo, toda esta suma al final me dé un resultado específico, o sea, al final yo pueda decir, no, pues esto vale, voy a decir algo, ¿no? 2 a la n por x, por decir algo, ¿sí? Entonces, esta convergencia, pues lo que hace es precisamente que todas las sumas que nosotros estamos expresando, al final se vayan a poder representar o al final vayan a llegar a un valor o se aproximen a un valor específico. Cuando una serie no converge, se dice que la serie diverge, así como la serie esta de los libros, ¿no? Diverge. Cuando una serie diverge, quiere decir que conforme nosotros vamos añadiendo términos a la sucesión, esta tiende más a infinito, ¿sí? O sea, nunca llegamos a un valor específico, perdón, sino que se va haciendo más y más y más grande cada vez. Déjenme ponerles aquí un ejemplito para ver si se ve un poco más claro. Por ejemplo, hay algunas series que ya están así como que dadas, ¿no? O sea, como que ya tienen una forma muy específica. Déjenme nomás encontrarla porque no les voy a poner aquí yo una mentira. Ok. Por ejemplo, una de las series más conocidas o más utilizadas es la siguiente. Es 1 más x a la cuarta sobre 2 factorial más x, ay, perdón, aquí me salté como 27 términos. X al cuadrado, perdón, sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros representamos esto en forma de serie, pues lo podemos hacer así, ¿no? O sea, esta es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, ¿sí? Sí se fija, ¿no? O sea, voy a expandir esta serie así como la acabo de poner para que vean que me vuelve a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 0, pues tendríamos x a la 0
sobre 0 factorial. Con N1 nos queda así. Con N2, nos quedaría 2 factorial. Con N3 nos queda así, ¿no? Ahora, por definición, 0 factorial pues es 1. Y como x a la 0 es 1, pues esto va a ser 1. Y luego, pues 1 factorial también es 1, entonces nos queda así. Y si se fijan, pues tenemos la misma serie, ¿no? La que habíamos puesto aquí al principio. Pues resulta que esta serie, que es una serie de potencias, sí converge hacia e a la x. ¿Sí? Entonces, si yo desarrollo los suficientes términos de esta serie, o sea, si la expando lo suficiente, es lo mismo evaluar e a la x que evaluar esta serie. No sé si me explico. O sea, imagínense que lo voy a escribir aquí así, para que se alcance a ver un poquito más. X a la n sobre n factorial es igual a e a la x. Entonces, esto significa, muchachos, que nuestra serie converge hacia este valor. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que nosotros, pues, expandemos la serie un número suficiente de términos, ¿sí? No sé, 200, 5000, cada serie es diferente. Pero el punto es que le damos suficientes valores o expandemos la serie lo suficiente. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar voy a decir algo, a la 20, pues es lo mismo que hagamos 1 más 20 al cuadrado sobre 2 factorial, más 20 al cubo sobre 3 factorial, más 20 a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. ¿Sí? Las series de potencias en la antigüedad pues eran una manera precisamente de calcular aproximaciones de los valores de funciones exponenciales, logarítmicas o trigonométricas, ¿sí? Entonces, como se traduce una función exponencial, logarítmica o trigonométrica a una forma algebraica, pues este lado derecho es muy fácil de calcular, ¿no? O sea, al final son operaciones. Y eso nos permitía, bueno, les permitía llegar a aproximaciones de los valores de este tipo de funciones que naturalmente pues no es sencillo calcular. ¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces, a esto se refiere la convergencia, ¿sí? O sea, el hecho de que yo tenga una serie y la pueda aproximar a un valor específico. Formalmente, perdón, formalmente se dice que la serie converge o que la convergencia existe si sucede lo siguiente. Si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial de x, ¿sí? Es igual al límite cuando n tiende a infinito de esto de aquí. N menos 0 hasta n, cn, x al esto. ¿Sí? Entonces, pues básicamente a lo que se refiere esta suma parcial es que vamos a tomar como que un número determinado de términos de la serie. Entonces, como sabemos que esta es una serie infinita, pues quiere decir que va a llegar un punto en el que ya puedo yo decir que los límites son iguales, ¿sí? No sé, por ejemplo, les digo, en este caso, vamos a suponer que la serie converge a los 50 términos, ¿no? Entonces la suma parcial, pues son precisamente estos primeros 50 términos de una serie infinita, ¿sí? Entonces, esta es la definición de convergencia. Cuando yo tomo una suma parcial de la serie y ese límite es igual al valor del límite de la serie, ¿no? Que como si lo extendiera hasta infinito. Entonces, matemáticamente esta es la definición de la convergencia, pero analíticamente a lo que nos referimos pues es a esto, que yo pueda desarrollar cierto número de términos de la serie y pueda obtener de ellos un valor específico. ¿Okay? Otro concepto que tenemos que conocer es algo llamado intervalo
Intervalo de convergencia. ¿Sí? El intervalo de convergencia, pues es básicamente todos los números reales, ¿verdad? Si estamos trabajando con series reales, para los que la serie converge. Entonces, por ejemplo, pues va a haber algunos números, muchachos, que dependiendo de las funciones, ¿verdad? Pero que no converjan o que los valores no estén definidos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque luego es nomás así de forma general. Vamos a suponer que tenemos nosotros una serie, Cn x menos a la n, ¿sí? Eso es una serie de potencias. Y vamos a suponer que esta serie converge a una función de este tipo. 1 sobre coseno de x. ¿Sí? Esta función que tenemos nosotros no está definida para todos los valores. O sea, hay ciertos valores en los que la función no está definida. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos valores en el que el coseno se hace 0, ¿sí? Esos valores son los múltiplos de pi medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pi medios, en 3 pi medios, en 4, perdón, no en 4 no, en 5. 5 pi medios, ¿sí? Positivos y negativos, ¿no? En todos estos valores el coseno se hace 0 y pues evidentemente 1 entre 0 no está definido. Entonces, nuestro intervalo de convergencia, pues tendría que ser un intervalo que no incluya estos valores, ¿sí? O sea, que no incluya los múltiplos de pi medios, porque en esos puntos la función no va a estar definida. Y como no está definida, pues quiere decir que no converge. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con el dominio. Y para ello vamos a tener algo que se conoce como radio de convergencia. Convergencia. ¿Sí? Ok, el radio de convergencia es un radio, o sea, literalmente es un radio. Vamos a suponer nosotros que estamos en el plano, ¿no? Entonces, recuerden que dijimos que estas series de potencias van a estar centradas en A. Entonces, para X igual a A, ¿sí? El radio de convergencia, así como su nombre lo dice, pues es un radio alrededor del cual la serie converge. Es decir, todos los valores que estén dentro de este radio, que tiene como centro el valor de A, ¿sí? Todos los valores que estén ahí van a ser valores en los que la serie sí converge, ¿sí? La idea, pues, es hacer este radio lo más grande posible, ¿no? Para que la serie converja en el mayor número de valores posibles. Entonces, si tenemos nosotros que R es mayor que 0, ¿sí? Entonces, la serie de potencias, que ya sabemos cómo se escribe, Cn por x menos a la n, converge para x menos a menor a r. Sí, o sea, básicamente, pues todos los valores que estén dentro de este radio y que estén centrados en A, ¿no? Y esta serie diverge para todos los valores que estén fuera de este radio. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo la serie converge nada más en su centro, o sea, nada más en el punto A, entonces se dice pues que el radio es igual a 0. Converge solo en x igual a A. ¿Sí? Entonces, cuando el radio es 0 o cuando la serie solamente converge en el centro de este radio o en el centro donde se está centrando, valga la redundancia, entonces se dice que el radio es igual a 0. ¿Sí?
En ocasiones, pues vamos a tener que una serie converge para todo X que pertenece a los reales, ¿sí? O sea, cualquier valor que a ustedes se les ocurra lo van a poder evaluar en la serie y esta va a seguir convergiendo, ¿sí? O sea, quiere decir que que vamos a poder seguir obteniendo un valor específico con ella. Si esto sucede, pues quiere decir que el radio de convergencia es infinito, ¿no? O sea, abarca toda la recta, ¿sale? Entonces, pues sí, básicamente a esto se refiere, ¿no? O sea, el radio de convergencia es literalmente el radio de un círculo dentro del cual la serie converge, ¿sale? Existe un concepto que se conoce como convergencia absoluta. Absoluta. ¿Sí? Que esto tiene que ver con el valor absoluto de la serie. Entonces, si nosotros tenemos la serie de potencias y calculamos el valor absoluto de ella, x menos a la n, ¿sí? El valor absoluto, esto quiere decir que, bueno, si x está en el intervalo de convergencia, ¿no? Lo voy a poner aquí R. Y no es un extremo del intervalo, x no es un extremo. O sea, supónganse que el intervalo de convergencia no se va a ir de -1 a 1, ¿no? Entonces, x va a ser cualquier valor que esté dentro de este intervalo, pero no puede ser ni el -1 ni el 1, ¿sí? Entonces, si esto sucede, si x está dentro de este intervalo y no es ninguno de los valores extremos, entonces esta serie de valores absolutos también converge, ¿sí? Ojo, no puede ser el valor extremo del intervalo, tiene que ser cualquier valor dentro de él, ¿sí? Entonces, la convergencia absoluta tiene que ver con la convergencia de la serie, pero de valores absolutos. ¿Por qué es esto importante? Pues porque de repente vamos a tener series en donde cada uno de los términos tiene signos alternados, ¿sí? O sea, de repente tenemos series de este tipo, ¿no? X menos X cuadrada más X cúbica menos X cuarta, ¿sí? Entonces, pues cada uno de los valores que vayamos obteniendo son valores que tienen un signo contrario y puede que en ocasiones la serie no converja o no converja tan rápidamente, pero la serie de valores absolutos lo hace más rápido. ¿Por qué? Pues porque eliminamos estos cambios de signo, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien con los conceptos? ¿Hay alguna pregunta? No, maestra. Muy bien. Ok. Existe una manera de determinar la convergencia de las series y esta se conoce como prueba de relación. ¿Sí? Entonces, la prueba de la relación es pues una manera de determinar cómo convergen o si es que las series convergen. Y esta prueba, suponiendo que los coeficientes son distintos de 0, ¿sí? Porque pues si el coeficiente es 0, pues toda la serie va a ser 0, ¿sí? Entonces va a ser lo siguiente, tenemos nosotros el límite de cuando n tiende a infinito de lo siguiente, es Cn más 1 por x menos a la n más 1 sobre Cn por x menos a la n. Y esto va a ser igual a el valor absoluto de x menos a por el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de Cn más 1 sobre Cn. Y si este es un valor L, ¿sí? O más bien, este es un valor constante L, este límite. Entonces, esta prueba de relación nos dice lo siguiente. Cuando L es menor a 1, ¿sí? La serie converge. Ay, no sé ni qué escribir. Converge absolutamente.
Sí, que fue lo que dijimos del valor absoluto de los términos, ¿no? Si L es mayor a 1, entonces la serie diverge. Y si L es igual a 1, entonces la prueba no nos dice nada, ¿no? No concluyente. ¿Ok? Entonces el chiste pues es poder calcular nosotros este límite, obtener un valor constante, porque recuerden que el límite de una función pues es una constante, si es que el límite existe, y determinar cuál de estos tres valores estamos obteniendo. Si tenemos un valor que es menor a 1, es decir, un valor, bueno, un valor menor a 1, pues la serie sí va a converger y converge en absolutamente, ¿no? Porque aquí pues estamos considerando el valor absoluto. Pero si el valor que obtenemos de este límite es un valor mayor a 1, entonces la serie diverge. Quiere decir que conforme nosotros añadimos términos a la sucesión, pues se va haciendo un valor más y más y más grande cada vez, o simplemente se dispara, o en ocasiones pues toca diferentes puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente serie de potencias, de n igual a 1 hasta infinito. Fíjense que aquí el límite inferior cambió, ¿sí? Y los límites inferiores, muchachos, pues pueden empezar en 1, en 2, en 3, en 0, en lo que ustedes quieran. Bueno, en lo que la función requiera, ¿sí? El chiste es que siempre son infinitas. Entonces tenemos la serie de potencias que va desde 1 hasta infinito de x menos 3 a la n sobre 2 a la n por n, ¿sí? Fíjense que esta, según los conceptos que ya hemos visto, pues el coeficiente Cn es 1 sobre 2 a la n por n, y esta serie está centrada en a igual a 3, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer, pues, es nuestra prueba, ¿no? O sea, vamos a calcular el límite. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es precisamente vamos a construir este límite, ¿sí? Para que luego lo podamos simplificar a esta forma, ¿no? Entonces, fíjense que lo que hacemos es tomar la serie tal y como nos la dan y nada más le agregamos un más 1 a la potencia y al subíndice del coeficiente, ¿sí? Y eso lo dividimos entre la serie. Entonces, esto sería el valor absoluto de, según la serie que tenemos aquí, va a ser x menos 3 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1. Todas las n's las sustituimos por n más 1, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir entre x menos 3 a la n sobre 2 a la n por n, que pues es la función original, ¿no? Entonces, según lo que me dice este límite, yo puedo factorizarlo de esta manera. Es decir, el x menos a lo podemos sacar fuera del límite y me va a quedar únicamente el cálculo del límite de los coeficientes. Entonces, esto va a ser, ¿sí se entiende por qué podemos hacer esto? O sea, ¿por qué podemos sacar aquí un x menos 3? ¿Sí está claro esa parte? No, maestro, ¿podría explicarme, por favor? Sí, miren, el límite nada más se está basando en las n's, entonces las x no nos interesan, ¿sí? O sea, las x no las vamos a evaluar en el límite, solo las n's. Pero fíjense que aquí tenemos n menos 1 en el numerador y una n en el denominador. Entonces, según la regla de las potencias, pues es n más 1 menos n y nos queda 1. Entonces nos queda pues x menos 3 a la 1, ¿sí? Pero como esto ya no tiene ninguna n y el límite solamente lo vamos a evaluar en las n's, pues lo podemos sacar fuera, que es precisamente esto. Y nos vamos a quedar dentro del límite únicamente con lo que incluye n's, que van a ser pues los coeficientes. ¿Sí? Entonces por eso se puede sacar. ¿Sale? Entonces aquí pues esto nos va a quedar como
1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1 entre 1 sobre 2 a la n por n. Y si aplicamos nosotros límite tiende a infinito, ¿sí? Si aplicamos nosotros ley de la tortilla en esto, pues va a ser este por este, ¿no? O sea, 2 a la n por n sobre 2 a la n más 1 por n más 1. Y aquí pues volvemos a hacer la resta de los coeficientes, ¿no? O sea, tenemos 2 a la n entre 2 a la n más 1 es n menos n más 1. Entonces nos queda n menos n menos 1. Entonces 2 a la menos 1 pues queda abajo. Tenemos, esto queda igual, el límite finito. Entonces, nos va a quedar aquí nomás la n y como el coeficiente del 2 fue menos 1, pues nos queda abajo por n más 1. ¿Sí? Y este es el límite que tenemos que calcular. O sea, la idea pues es calcular el límite de esto, ¿no? Pero pues esto ya es algo sencillo. ¿Qué sucede cuando n tiende a infinito aquí? O sea, ¿hacia qué va a tender mi función? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Los límites infinitos. ¿No era cuando tenemos que factorizar la función? Sí se puede factorizar, pero en este caso pues no nos sirve de nada porque ya está completamente factorizado. Entonces lo que vamos a hacer es dividir cada término entre n. Esto lo podemos escribir así. N sobre 2n más 2. ¿Sí? Entonces dividimos cada término entre n. Tendríamos n sobre n entre 2 sobre n, 2n sobre n, 2n sobre n más 2 sobre n. Entonces esto sería, ya no voy a escribir todo el límite, nomás lo voy a simplificar. 1 sobre 2 más 2 sobre n. Entonces cuando n tiende a infinito, muchachos, pues vamos a tener un valor muy, muy, muy grande. ¿Qué pasa cuando en esto de aquí evaluamos en un valor muy, muy grande? Pues esto se hace 0, ¿sí? Porque 2 entre cualquier valor muy grande, pues se hace 0. ¿Y entonces qué nos queda nada más? O sea, al hacer que n tiende a infinito, ¿qué es lo que nos queda en esta expresión? 0.5. Ajá, un medio punto 5. ¿Sí? Este es el límite entonces de la función que estábamos buscando. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que la serie converge. Este es L, ¿sí? Esta es la L, que es el valor del límite que estábamos nosotros buscando, que es con el que vamos a hacer la prueba, ¿sale? Entonces, a lo que nosotros nos interesa, pues es para cuáles valores la serie converge, ¿sí? Entonces, para eso, pues L tiene que ser menor a 1. En otras palabras, la serie converge cuando este valor de L, 1/2 por x menos 3, es menor a 1, ¿sí? O sea, según la prueba que hicimos. Entonces, de aquí pues podemos sacar, muchachos, el intervalo de convergencia. ¿Cómo? Pues despejando para x, ¿no? Ay, perdón, se me olvidó. Estos no son paréntesis, es valor absoluto. Lo siento. ¿Sí? Entonces, pues despejando la x, o sea, resolviendo esta desigualdad, podemos nosotros encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, pues si multiplicamos todo por 2, nos queda x menos 3 menor a 2, ¿sí? Y luego aplicando se me fue. La regla del valor absoluto, para quitar este valor absoluto tendríamos menos 2 menor a x menos 3 menor a 2. ¿Ok? Y luego, pues sumándole un 3 en ambos lados, vamos a tener 1 menor a x menor a 5. Este es el intervalo de convergencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que para esta serie que nosotros teníamos, ya ni me acuerdo cuál era, de n igual a 1 hasta infinito, de, ¿qué dijimos? Creo que aquí la tenía anotada.
x menos 3 a la n sobre 2 a la n por n, ¿sí? Para esta serie, muchachos, esta serie converge para cualquier valor que esté dentro de este intervalo, ¿sí? O sea, de menos 1 a 5 abierto, sin incluir el 1 y el 5, ¿sí? La serie converge. Cualquier valor que esté fuera de este intervalo, pues la serie diverge, ¿sí? Incluso lo podemos poner así, ¿no? Diverge para x menor a 1 y x mayor a 5. ¿Sí? O sea, todo lo que esté fuera de este intervalo. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Pues entonces básicamente esto es, o sea, así es como se hace la prueba de convergencia para las series, o sea, la prueba de relación, ¿no? Haciendo este límite. Y a partir de esto, pues podemos nosotros encontrar el intervalo de convergencia. Bien. Déjenme ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Cuando nosotros hablamos de una serie de potencias, al final de lo que estamos hablando, pues es de una función, ¿sí? Entonces, serie de potencias es igual a una función. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que yo voy a poder aplicar operadores o hacer operaciones que normalmente hacemos con funciones, pero también las vamos a poder aplicar a series de potencias. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente serie, ¿sí? Es más, y la voy a escribir así ya de una vez como una función. Obviamente es una serie que converge, ¿verdad? Porque si no converge, pues entonces no la voy a poder expresar como una función. Pero si nosotros tenemos la siguiente serie, ¿sí? Que es una serie de potencias que está centrada en 0, entonces, como estamos hablando de que esta serie me está representando a una función, pues yo puedo manipularla tal y como si fuera una función. Por ejemplo, la puedo derivar. ¿Sí? ¿Y cómo se va a derivar? Pues en teoría se está derivando término a término, ¿sí? Pero como yo puedo hacer como una forma generalizada, pues lo hago de esta manera. En esta función me está indicando que mi variable es la x y las n's, como ya sé que son los límites de la sumatoria, pues son constantes. Entonces derivamos de acuerdo a esto. O sea, la derivada de esto sería igual la sumatoria, pero de el coeficiente Cn multiplicado por n por x a la n menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago la segunda derivada? Pues igual, ¿no? O sea, seguimos hablando de una serie, eso no ha cambiado, y sería el coeficiente Cn por n menos 1 por x a la n menos 2. Así como se puede derivar una serie, también se puede integrar una serie y también se pueden hacer operaciones entre los términos de dos series, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero a lo que quiero que, o sea, lo que quiero que nos quede de esto es que una serie de potencias, muchachos, es una manera de representar una función. Entonces, como una función se puede derivar, integrar, sumar con otras funciones, multiplicar con otras funciones, pues así también va a suceder con la serie de potencias. ¿Sale? Por ejemplo, bueno, vamos a tener algunas funciones que son analíticas. Función analítica en un punto. Y esto es algo que sí debieron de haber visto en cálculo, creo. En la de... ¿va? No me acuerdo en cuál de todos los cálculos, pero bueno, la definición de función analítica, ¿sí? Una función analítica en un punto A, ¿verdad? En un punto A, ¿sí? Se dice, me perdí, perdón. Se dice que una función es analítica en un punto A si se puede expresar como una serie de potencias.
Entonces, no todas las funciones se pueden representar como una serie de potencias, perdón, pero hay funciones que sí. Y es lo que les decía ahorita, de que normalmente antes se utilizaban pues para representar funciones que son exponenciales, logarítmicas o trigonométricas. Por ejemplo, las funciones e a la x, seno de x, coseno de x, el logaritmo de, no sé, de x menos 1. Todas estas series son analíticas y se pueden representar mediante algo que se conoce como series de Taylor, que son un tipo especial de series de potencias, ¿sí? Ya vimos ahorita que, por ejemplo, la función e a la x, pues se representa como 1 más x cuadrada sobre 2 factorial, más x cúbica sobre 3 factorial, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, la función seno de x se representa como x menos x cúbica sobre 3 factorial, más x quinta sobre 5 factorial. Esos son factoriales, no rayas, ¿eh? Menos x séptima sobre 7 factorial y así sucesivamente. La serie de coseno es muy parecida a la de seno, nada más que utiliza valores pares. Coseno de x va a ser 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial, más x cuarta sobre 4 factorial, menos x sexta sobre 6 factorial y así sucesivamente. Fíjense que en las series trigonométricas los signos se van alternando, ¿sí? Los signos de los términos. Entonces, estas series de Taylor, como están centradas en x igual a 0, ¿sí? O sea, perdón, todas están centradas en a igual a 0, se conocen como series de Maclaurin. Series de Maclaurin, ¿sí? Que pues es otro tipo especial de serie, ¿no? Igual lo estudiamos después o no. El chiste es que las identifiquemos. Hay series, como ya les comentaba, que ya son como que series específicas o series dadas. Estos son algunos ejemplos de ellas. Y a lo que quería llegar con esto es que las series de potencias pues se pueden manipular entre ellas, así como se puede hacer con las funciones, ¿sí? Y a esto se le llama aritmética de las series de potencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos representar en forma de serie la función e a la x por el seno de x, pues lo que podemos hacer es tomar las dos series que ya conocemos y multiplicarlas, o sea, hacer el producto de cada uno de sus términos. Dijimos que e a la x era 1 más x cuadrada sobre 2 factorial, más x cúbica sobre 3 factorial y así sucesivamente. Y acabamos de ver que la serie de seno es x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que se están multiplicando dos series, ¿no? Pero al final se va a hacer algo muy parecido a lo que se hace con los polinomios, o sea, se van a multiplicar término a término, este por este, este por este, este por este, y luego el siguiente término, este por este, este por este, este por este, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos haciendo más o menos este producto, pues tendríamos 1 por x, ay, se me perdió, 1 por x, y luego va a ser, sí, más 1 por x cúbica sobre 6, no, menos, perdón, era negativo. Menos 1 por x cúbica sobre 3 factorial, más 1 por x quinta sobre 5 factorial, ¿sí? Y así sucesivamente. Y luego cuando empezamos a multiplicar la x, pues vamos a tener más x por x, menos x por x cúbica sobre 3 factorial.
más x por x quinta sobre 5 factorial y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a tener términos semejantes, muchachos, que al final vamos a poder ir sumando. Por ejemplo, bueno, de x solita creo que solo está este primero, ¿no? Entonces nos va a quedar x. Pero fíjense, aquí tenemos una x cúbica y ahí no me van a salir aquí. Creo que tuve que haber multiplicado para que se alcanzara a ver hasta la x cuadrada, ¿sí? Entonces lo voy a añadir aquí nomás para que alcancemos a ver esto. Entonces, cuando multiplicamos aquí x cuadrada sobre 2 por cada uno de los términos, pues vamos a tener x cuadrada sobre 2 factorial por x menos x cuadrada sobre 2 factorial por x cúbica sobre 3 factorial más x cuadrada sobre 2 factorial por x quinta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, creo que ahora sí se van a alcanzar a ver términos semejantes. Dijimos que la x, pues ese se queda solo. Y luego, aquí tenemos x cúbica. La otra x cúbica que se genera está hasta acá, ¿sí? Entonces vamos a tener más, y luego el coeficiente aquí es menos 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 2 factorial por x cúbica, ¿sí? Y luego con x cuarta, aquí tenemos un x cuarta y creo que no vuelve a salir otro, ¿no? O no sé si salga otro, pero bueno, vamos a tener así, no sé si me explico, o sea, al final pues se van multiplicando y se van sumando los términos semejantes, o sea, básicamente eso es lo que se va haciendo, ¿sí? Y entonces pues al final la simplificación que queda de esto ya va a ser la serie, pero ya no del exponencial o del seno, sino del producto de estas dos. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? No está todo.